Para ello nos vamos a enfocar en dos aspectos importantes. La primera es poder definir bíblicamente cómo sería la sociedad antes del regreso de Jesús y saber cómo enfrentar, cómo desenvolvernos y desarrollarnos dentro de un ambiente que Jesús describe como de gran oscuridad. Vamos a leer juntos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 17. Unos fariseos le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuándo es que ha de venir el reino de Dios? Y Jesús da una respuesta contundente y bastante clara que nos va a ayudar a entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Lucas capítulo 17, vamos a leer a partir del versículo número 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: lo que Jesús está a punto de hacer es contestar a una pregunta que le hacen los fariseos, porque escuchaban que Jesús siempre hablaba acerca del reino de Dios. Y decía, bueno, si tú te dices el Mesías, explícanos cuándo vamos a ver este fabuloso reino de Dios, cuándo tendremos acceso a este reino de Dios, porque ellos consideraban, dentro de su propia opinión, que merecerían estar dentro del reino de Dios. Y entonces Jesús lo que va a hacer es responder a esta pregunta de la siguiente manera: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lo primero que suele uno decirse es, bueno, pues no se supone que Jesús regrese, van a pasar una serie de profecías cumplidas, etcétera, etcétera. La respuesta es sí, en su segunda venida, en su segundo regreso, pero el reino de Dios ya se está desarrollando desde hace 2000 años entre nosotros. Jesús ha estado desde hace 2000 años gobernando las vidas de personas, de grupos, a través de todo el mundo, no solamente en un lugar, no solamente es de una nación. El evento más precioso que nos podemos imaginar es que cuando Jesús resucita, se da inicio a la era de la Iglesia de Cristo. Y por iglesia entiéndase no una organización religiosa, entiéndase personas que tienen comunión con Él, que han sido perdonadas de sus pecados, que han vuelto a nacer y que ahora entregan su vida al servicio de Dios. Esa es iglesia. Iglesia no tiene que ver con espacios, no tiene que ver con organizaciones, tiene que ver con personas individuales entregando su vida de manera confiada a Dios. Y entonces dice la Escritura, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. O sea, no tiene que ver con ubicaciones, no tiene que ver con direcciones, con dónde va a estar, porque el reino de Dios ya está desarrollándose, desenvolviéndose en medio de nosotros. Es un absurdo pensar que haya grupos que se adjudiquen tener la razón o la verdad absoluta. Definitivamente no. Jesús va revelando a cada persona de manera individual e independiente, según vaya avanzando en su propia comunión, va revelando el reino de Dios en los corazones. El reino de Dios no se desarrolla en colectividades, se desarrolla en corazones que desean volver a empezar. Y entonces le dice Jesús, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Amados, cuando pensamos en el cielo, efectivamente es un lugar eterno en el que vamos a estar. Pero cuando pensemos en el reino de Dios, necesitamos comprender que los que vuelven a nacer ya comienzan a disfrutar el reino de Dios. Ya inician una vida de relación con Dios. Se vuelve algo tan real que jamás, amados, ninguna manera de pensar, ningún elemento ajeno va a poder mover a alguien que ha vuelto a nacer por la misericordia de Dios, lo va a poder mover de sus convicciones,
porque en definitiva el reino de Dios está creciendo en él. Y entonces esa persona inicia una serie de experiencias continuas con Dios. Para ese nuevo nacido, Dios se convierte en la única fuente de verdad absoluta, Dios. No las generaciones, no las personas, no los antepasados, no, nada de eso. Dios se vuelve en la principal manera de vivir. El reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, ya contestó la pregunta de los fariseos, ¿de acuerdo? Ya les dijo, el reino de Dios no va a venir con advertencia, ni vas a estar diciendo, allá está o de aquel lado está. No, ya está entre nosotros. Ahora se voltea con sus discípulos y les va a hablar acerca de su segundo regreso, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? El reino de los cielos ya se está desarrollando en cada uno de nuestros corazones y va creciendo y se va haciendo un árbol frondoso y grande, de tal manera que las aves puedan venir a hacer nidos y seamos sombra para los viajeros, para los que están cansados y agobiados. Pero ya el reino está creciendo en nosotros. Ahora, respecto a la segunda venida de Cristo, nos dice lo siguiente. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Esta es una advertencia muy importante. Jesús no va a regresar de nuevo como si fuera un hombre. No podemos decir, allá está el Mesías o de aquel lado está el Mesías. No, Él vendrá así y viene del cielo a la tierra. Así que no nos dejemos engañar por falsos cristos, por falsos profetas, por personas que tengan buenas intenciones, pero mala información o mala educación, etcétera. Es decir, no nos vayamos detrás de las personas. Las personas no son Dios. No pueden ni deben dejar controlar sus conciencias por otras personas. ¿De acuerdo? Solamente Dios y tu relación con Él va a provocar en ti los cambios a través de las Escrituras. Dice el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida, así también será el Hijo del Hombre en su día. Cuando Jesús regrese, el comparativo que hace es como de un rayo. Es decir, no lo vas a ver, no te va a dar tiempo de arrepentirte, no te va a dar tiempo de decir, ay, fíjate que siempre sí tenía la intención, es que me quedé a la mitad. Va a ser tan rápido que no habrá tiempo más que para decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están las personas? ¿Qué ha acontecido? En otras palabras, cuando Jesús regrese, Él mismo establece la velocidad con la que va a llegar. Y lo compara así como a un relámpago, ¿sí? A un rayo. En otras palabras, simple y sencillamente, habrá personas que dejen de estar en la tierra y no habrá una explicación realmente válida para ello. Jesús habrá regresado y se habrá llevado, como vamos a ver ahorita, habrá puesto a salvo a aquellos que hayamos creído y permanezcamos hasta el final, los pondrá a salvo de lo que viene después de este acontecimiento, ¿sí? En la Biblia se le conoce como la justa ira de Dios. Y ahorita vamos a entender un poquito el contexto social del por qué razón Dios sí está enojado contra la humanidad, porque no lo están tomando en cuenta, no lo consideran en sus pensamientos. La gente nace, crece, tiene su religión, sí, eso no cabe la menor duda, pero no hay una relación con Él. Las personas no viven pensando en cómo agradar a Él. La gente vive en sus propias cuatro paredes, en sus propios problemas. Dice la Escritura aquí, versículo siguiente, pero primero es necesario, o sea, antes de que Jesús regrese por segunda vez, habrá que enfrentar la muerte. Jesús dice, Él habrá que enfrentar la muerte, dice aquí, pero primero es necesario que padezca mucho
y sea desechado por esta generación. ¿Sí? Y esto es bien valioso porque se refiere tanto a esa generación que lo va a crucificar, como también a la actitud de la generación previa a su regreso. Lo van a rechazar, no lo van a querer escuchar. Y hoy en día, si te pones a pensar un instante, no existe una creencia tan atacada en Occidente y también en el mundo musulmán como el cristianismo. No el cristianismo romano, el católico apostólico romano, no, el que tiene sus fundamentos en la Biblia. No hay nada más atacado el día de hoy que el cristiano. ¿Sí? Llevo alrededor de 30 años de caminar al lado de Jesús y todo el tiempo son ataques. Todo el tiempo es menosprecio, donde quiera que vaya. Y no porque me la pase hablando todo el tiempo o queriéndole convencer a alguien, no. Porque no miento, me atacan. Porque no volteo a ver a la mujer de mi prójimo, me atacan. Porque no tomo, me atacan. Todo el tiempo son constantes señalamientos y menosprecios por mi forma de vivir cristianamente hablando. Y entonces es una constante opresión de la sociedad sobre la conducta, porque ni siquiera es que todo el tiempo uno esté hablando, hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trasladarse y en esos traslados pues no vas normalmente gritándole a la gente que se vuelva a Dios. Ojalá y se pudiera. Pero normalmente vas en tus traslados y vas agotado y vas cansado y no vas gritándole a la gente, vuélvete a Dios, Dios quiere tener una vida contigo. No. Sin embargo, cuando dices no a ciertas conductas, entonces eres etiquetado, eres menospreciado, eres catalogado, eres rechazado. Desde hace mucho tiempo. Sí me doy a entender. El que sí es cristiano, no me refiero a la organización, no me refiero a las religiones. Las religiones no son Cristo. Cristo es muy distinto a lo que el hombre interpreta de Cristo. Jesús es muy diferente a la interpretación de las religiones. Así que, sí, estoy de acuerdo en que muchas religiones han causado grandísimo daño al nombre de Dios, pero no han sido personas que en verdad caminen con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús jamás le hizo daño a nadie. Así que nada que Él haga le hará daño a nadie. Puede haber interpretaciones acerca de Él, pero nunca habrá un daño de su parte contra ninguna persona. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Aquí Jesús trae del pasado un tipo de sociedad que estará presente antes de que Él regrese. Pero no solamente la sociedad prediluviana, sino también la de Sodoma y Gomorra. Dice, como en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, vendían, compraban, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Versículo 30, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estas dos tipos de sociedades estarán en pleno desarrollo cuando Jesús regrese. Continúa diciendo la Biblia. En aquel día en que el que esté en la azotea, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y entonces, este es el contexto que habrá de prevalecer socialmente hablando cuando Jesús regrese.
¿sí? Y entonces para poder hacer un contraste necesitamos darnos cuenta de, bueno, qué estaban haciendo en la sociedad de Noé o en la sociedad de Lot. Jesús coloca las principales prioridades de la gente durante el desarrollo de esta sociedad, ¿de acuerdo? Y lo primero que dice es que eran personas que comían. Pues digo yo, creo que hasta ahorita todo el mundo come, ¿no? O sea, todas las sociedades, en todo el mundo, en toda la historia, come. Como que no podríamos diferenciar en qué momento sería en contraste con el año 1900, ¿no? Porque también comían, también tomaban. O sea, ¿cuál podría ser la diferencia como para poder decir, pues esto ha sido común? No hay una sociedad que deje de comer, ¿verdad? No hay una sociedad que deje de casarse o de darse en casamiento. Pero hay algo bastante interesante, que cuando nos vamos a las palabras en griego con las que se escribió la Biblia, nos abre más el panorama. ¿Sí? La palabra, por ejemplo, para comer, no solamente es llevarte algo a la boca. La palabra implica devorar. Es decir, sí puede ser comer, pero también pudo haber sido traducido como devorar. Es decir, la sociedad en la cual Jesús va a regresar es consumista de manera total y absoluta. Va a ser una sociedad consumidora. Y entonces comenzamos a dejar de voltear hacia atrás y comenzamos a empezar a acercarnos a nuestra sociedad. Porque si algo se caracteriza en nuestra sociedad es porque somos una sociedad que devora. No están todo el tiempo diciéndonos es que ya el planeta se están acabando los recursos, es que el agua, es que los alimentos. Es una sociedad consumista que devora. Entonces ya no nada más se trata de llevarse alimentos a la boca, sino entendemos que la sociedad en la cual Jesús va a venir es una sociedad que tiene este afán por comprar, por consumir. Lo que me pongan y si puedo me lo compro. Es consumista, es devoradora de todo lo que la mercadotecnia le presenta. Es que ya necesito esto, es que tengo necesidad de un par de tenis nuevos, oye, ¿tienes 10? No, pero es que estos son los de moda, estos sí se ve que están bien cómodos. Y entonces es devoradora esta generación, esta generación es consumista. Si tú te vas hace 50 años, en una sociedad, vamos a pensar, de primer mundo, porque muchas veces pensamos que nuestra economía pues tampoco nos permitiría para que nuestros padres hace 50 años nos dieran el lujo de comprar unos 5 tenis de marca prestigiosa, ¿verdad? Pero vamos a pensar en Estados Unidos. Hace 70 años, hace 50 años, la generación no era tan consumista como hoy. ¿Saben qué desató este consumismo? Los medios masivos de comunicación, cosa que antes no había. Así que ya empezamos a acercarnos mucho a que la palabra comían o devoraban o eran consumistas se parece mucho más a nuestra generación que hace 100 años, que hace 50 años siquiera. ¿Sí lo vamos entendiendo? Es decir, cuando nos vamos al origen de la palabra en griego, como que se nos amplía más el panorama, porque comer, pues todo el mundo comemos. Pero cuando se refiere a devorar, pues no todo el mundo devora. La generación pasada no devoraba como esta. Esta es consumista al 100%. Entonces, vamos aprendiendo. Bebían. La palabra beber implica que existe un alcoholismo legalizado. ¿Sí? Es decir, no importa que te alcoholices, tú sé feliz. Cosa que era mal vista hace apenas unos 50, 60 años. No era agradable llegar y ver a tu papá tumbado en un sofá, borracho, ¿verdad? No era algo normalizado, pero hoy sí está normalizado. Tanto que ahora hasta comerciales de las propias empresas están diciendo, oye, párale. ¿Por qué? Porque hay un consumismo tan enorme, tan grande, y está llegando a niveles de edad tan pequeños. O sea, los niños de 11 años, 10 años ya tienen acceso. Ves a los papás riéndose con sus primeros sorbos de cerveza de los niños, ¿no? O sea, ya está tan normalizada la bebida
Ya no se consideran los efectos a futuro, que en definitiva estamos viviendo en una generación que se parece mucho a la que Jesús describe aquí. ¿Sí me doy a entender? O sea, hay similitudes cuando comparas entre generación y generación. ¿Qué otra cosa nos habla que habría de tener la última generación? Dice, se casaban. Pues siempre se han casado, ¿no? Digo, el matrimonio siempre ha existido. Pero nos vamos a la palabra en griego, y la palabra en griego es gameo, y el significado de se casaban, que es gameo, significa casarse con lo que sea y con quien sea. Es decir, se amplía por completo que el matrimonio puede ser entre humanos y animales, entre humanos y peluches, y entre humanos y... O sea, es un casamiento sin definición, con todo y con todos. Eso es reciente, amados. No es de hace 50 o 100 años. Esta libertad para casarse con quien tú quieras, si quieres casarte con la silla, te puedes casar con la silla, ¿sí? Es de esta generación, no de generaciones pasadas. Entonces la palabra gameo, original del griego, literalmente significa casarse con quien sea o con lo que sea. Ya empezamos a acercarnos mucho más todavía a nuestra generación, y se parece mucho a la generación en la cual vendrá Cristo. ¿Sí? Pero también existe aquí la expresión, y se darán en casamiento. Aquí la palabra para darse en casamiento es gamisco, que significa, de manera tradicional, casarse entre hombres y mujeres. ¿Sí? Es decir, que el afán de casarse estaría en todos, así también como habría la oportunidad de casarse hombres con mujeres. Esta es la generación de los derechos humanos, ¿cierto? Estos son derechos humanos. Desde aquella época nos lo está advirtiendo Jesús. Sí, vas a tener derecho a casarte con la silla, a casarte con el peluche, a casarte con quien tú quieras. También habrá matrimonios tradicionales. Es decir, nos está abarcando un abanico gigantesco de matrimonios y de afán por casarse. ¿Sí me doy a entender? O sea, de este deseo de contraer matrimonio con quien sea y también de manera tradicional. Es parte de la generación que habría de ver cuando Jesús regrese y enfrentar lo que se avecina. Continúa diciendo la Escritura: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, las personas tenían su mirada puesta en estos objetivos. Era prioritario, eran sus banderas. Estas son sus propósitos: comer, consumismo, beber, alcohol legalizado desde infantes, ¿sí? Casamiento con quien quieras, ¿sí? También casamiento tradicional. Eran las características de la generación antes del diluvio, entre otras que vamos a ver, como violencia, corrupción, etc. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, nuevamente se aparece la misma palabra para devorar, comían, bebían, pero aquí aparece otra expresión: compraban. Son las dos sociedades juntas. Compraban. El consumismo, el estar comprando, el comercio se desarrolla de una manera impresionante. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Estas eran las principales prioridades, o son las principales prioridades de la generación en la cual vendrá Cristo. Ahora cualquiera podría decir, pero es que estas son prioridades de cualquier ser humano en cualquier época del mundo. Sí, pero nuevamente, cuando nos vamos a la raíz en griego, nos sorprende porque tiene que ver con maximizar estas cosas,
colocarlas como lo más importante, como si fuera la felicidad en la vida. Hay personas que no se sienten felices y no están comprando todo el tiempo. ¿Sí? Pareciera que hay una necesidad dentro de sus vidas de, si yo no compro, siento que no estoy bien, siento que no estoy estrenando, siento que no me voy a ver bien y bla, bla, y se argumentan a sí mismos. Están todo el tiempo afligidos por comprar, por vender, por plantar, por edificar. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego y azufre y los destruyó a todos. Dios no está presente en sus pensamientos en esa generación. No existe Dios para esta generación. ¿Quiénes son sus dioses? Comprar, vender, casarse, darse en casamiento, comer, beber, plantar, edificar. Esas son las cosas que rigen la vida de esta sociedad antes de que Jesús regrese. Ahora, si volteamos hacia atrás, no todas estas cosas estaban presentes que regularan las sociedades del mundo. ¿Sí me doy a entender? O sea, existe una diferencia entre la sociedad de hace 100 años a la actual. Sí hay diferencias. Entonces, este es el contexto de la generación en la cual Jesús va a regresar por segunda ocasión. ¿Siempre ha habido esto en la generación? Ya lo dijimos, sí, pero no tan maximizado como lo presenta Jesús aquí, como las palabras en griego nos dan a entender. ¿De acuerdo? Ahora, nos tocó estar en esta generación. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? Porque Jesús me advierte pues, que debo de tener cuidado, que debo de prestar atención, que tengo que poner mi atención porque Él mismo lo está pidiendo. Pon atención en la generación de Noé. Vamos a ver a la generación de Noé. Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6 es la generación de Noé. Vamos a leer a partir del versículo número 5. Dice la Escritura: y vio Jehová la maldad de los hombres, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Es decir, que había una gran cantidad de personas tomando decisiones de una y de otra manera, alejándose de Dios. ¿Sí? Y vio Jehová que la maldad era mucha sobre los hombres. Y luego dice, y que todo designio, es decir, toda decisión en sus pensamientos, dice aquí, era de continuo solamente al mal. En otras palabras, ¿qué regía los pensamientos de esa generación? Maldad, corrupción, egoísmo. Yo quiero ser feliz y no me interesa lo demás. Yo deseo complacerme y no me interesa lo demás. El problema es que no vives aislado, amado. O sea, quieres ser tú mismo, está bien, pero no vives aislado. Vivimos en un entorno social y lo que tú haces o dejas de hacer va a afectar tu entorno social, la gente que te rodea. No eres tú solo. Hay muchas personas que quisieran y se dicen a sí mismas, es que es mi vida. Sí, pero si fuera tu vida estarías como ermitaño, haciendo lo que quieras, pero como ermitaño, sin afectar la vida de ninguna otra persona. Pero estamos en una sociedad y vivimos en una sociedad. Por lo tanto, lo que pensamos, lo que maquinamos, se refleja no solo en nosotros, sino en nuestro entorno. Y no podemos negarlo. Entonces, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Y no solo había mucha maldad, el problema es que el pensamiento estaba completamente lleno de otros pensamientos malvados. O sea, no había nada que los contuviera. No había nada por lo cual la gente se detuviera a considerar, ay, es que qué tal si me trae malas consecuencias. No, simplemente querían algo y lo tomaban. No había reglas,
no había garantías, no había regulaciones, no había nada de eso, es tu vida y haz lo que quieras. Y entonces, como cada uno hace con este pensamiento su manera de vivir, imagínate lo que es eso. Bueno, pues es que a mí me gusta tomar lo que es ajeno, es mi vida. No, pero espérate, pues es ajeno, no es tuyo, pero es mi vida. ¿Y qué pasa si el ladrón comienza a exigir que se le respete? Porque le gusta robar, no le gusta trabajar al Señor y prefiere subirse al transporte público a asaltar. Caray, hay que generar un derecho para los ladrones entonces, no. Las cárceles están llenas de personas que son nocivas a la sociedad, ¿cierto? Y no podemos decir, son inocentes. Pero si tú les preguntas, pues así me tocó, así soy. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. O sea, ¿estás destinado a ser un violador para siempre? No, amados. Esas son las justificaciones que quiere el ser humano tener para poder continuar haciendo lo que está mal. Y imagínate que a eso le añadas, es mi vida, mi problema. No, amado. No puedes aislarte, a menos que estés en una celda o estés como ermitaño, ¿verdad? Así que tus acciones sí son y sí representan un problema o una bendición en tu entorno. Sí lo vamos entendiendo. No puedes aislarte. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mira, Dios ama al hombre, mandó a Jesús. O sea, sí lo ama. Pero era que no había ni un pensamiento que se dirigiera a él entre todos. Esa generación estaba completamente, y mira que habían pasado apenas 10 generaciones desde Adán, pero esa no tenía a Dios en ninguno de sus pensamientos. No había más que una sola verdad en sus vidas. Yo quiero ser feliz y hacer de mi vida lo que yo decida. Y tan. Y lo que pase alrededor, pues que pase. Y a quien le guste, pues a quien le guste. Y a quien no le guste, pues que no le guste. Y entonces este pensamiento genera que las sociedades se vayan deshaciendo. ¿Sí? Esta sociedad que estamos viendo es una sociedad que vivía en este entorno. Dice más adelante, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba, ¿cómo? Corrompida. La corrupción era parte habitual de la vida de las personas. La corrupción hoy es parte normal de la vida de las personas. Hay una corrupción legitimada, legalizada, y una corrupción que no está legalizada. A ver, ¿cómo que legitimado, cómo que legalizada, hermano? Sí. Cuando tú vas y te compras un alcohol, bueno, yo espero que nadie lo haga, o que por lo menos aquí no estemos en ese contexto, pero cuando vamos a una tienda de conveniencia y agarramos una botella de alcohol, es una corrupción para nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro va a entrar en un estado de falta de conciencia, ¿de acuerdo? No es algo benéfico. O cuando alguien va y se compra cigarros, no es algo benéfico. Pero se vende y está legalizado. ¿Sí? Pues a eso me refiero. Son cosas que ya están legalizadas, pero que no son benéficas, aunque estén legalizadas. Algo que es legal no es necesariamente que sea bueno, simplemente es que no lo pueden controlar. Y mejor lo legalizamos
en lugar de tener problemas. Pero lo que el mensaje que está mandando no es de hay que contener, no. Es simplemente ya no quiero contener, ya no quiero seguir trabajando para evitar que la gente, las generaciones se alcoholicen. Pero no es que porque esté legal sea bueno, es porque el gobierno ya no quiere pelearse, ya no quiere seguir combatiendo en contra de ciertas cosas o ciertas sustancias. Ok, hay corrupción legal y hay corrupción ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella época había corrupción, todo el mundo estaba corrupto. Continúa diciendo la Biblia, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y entonces le empieza a dar las características de la embarcación. Y aquí es donde nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo esto me afecta a mí? ¿Cómo es que yo encajo en esta historia? Bueno, Jesús, cuando nos hace que volteemos a ver esta historia, lo que desea es que prestemos atención a cómo se vivía y cómo le hizo frente Noé y su familia. ¿Sí me doy a entender? Y la manera en que Noé le hizo frente fue trabajando en las cosas de Dios, trabajando en lo que Dios quería que hiciera. El arca llevó 100 años desde que se comenzó a fabricar, desde que se comenzó a llevarse a cabo. Pero no solamente estaba Noé solito, no era un hombre solito. Dice en el versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? En otras palabras, Noé y su familia tenían una chamba, tenían un encargo que iba a durar 100 años. Y ese encargo iba a ser, te vas a concentrar en trabajar en mi obra. Y esto es importante poderlo entender, amados, porque en una generación como la de Noé y en una generación como la que precedería antes de que Jesús regrese, hay este mismo llamado a trabajar en la obra de Dios, en lo que Dios desea. Yo sé que todo el mundo tiene que trabajar para ganar dinero, para comprar, vender, etcétera, etcétera. Ya sabemos que esas son las prioridades de esta sociedad. Pero la manera en la que Dios guardó de ese ambiente tan nocivo a Noé y a su familia fue llevándolo a trabajar en un proyecto. Y este proyecto tenía especificaciones, tenía longitudes, tenía con qué se iba a pegar cada pedazo de madera del barco, con brea, etc. Es decir, el llamado que Dios hizo a aquella generación nos puede servir como un llamado en el presente, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿cómo enfrentar la generación que antecede al regreso de Jesús? Una generación caracterizada por estas evidencias que ya vimos en la Biblia, trabajando en la obra de Dios. ¿Sí? Todos trabajamos, amado. Yo también tengo mi trabajo en el gobierno. Todos trabajamos, pero quiere Dios que dediquemos nuestro esfuerzo a concentrarnos en la obra de Dios. Sí me doy a entender. ¿Cómo le hago para no estar metido en el afán del qué comer, qué beber, qué casarse y darse en casamiento y en comprar y edificar? ¿Cómo le hago para ser guardado en la generación? Porque yo sí creo que Jesús va a regresar. ¿Cómo le hago? Trabaja en la obra de Dios. Concentra tus esfuerzos en trabajar en la obra de Dios. Aquí les encargó un arca, amado. Les encargó un barco.
A nosotros nos encarga una congregación, ¿sí? A estar edificando, a estar buscando que las personas sean transformadas. Esa es la obra de Dios. Que las personas puedan cambiar su forma de vida. Esa es la obra de Dios. A eso nos está llamando Dios, a vivir para evitar ser presa de la generación que en todo está basándose en sí mismo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? El llamado es el mismo. Le dio Dios una chamba a Noé de 100 años. ¿Y entonces qué hizo Noé? Pues se dedicó a trabajar en ello. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la Escritura: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque aún no vemos que Jesús vaya a regresar, ¿verdad? Es por fe. O sea, vamos a trabajar confiando en las palabras de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Estas son las características de la generación cuando Él va a regresar. Ok, estoy convencido que estamos viviendo en esto. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? En trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo fe en lo que Jesús dijo. Confío en lo que Jesús dijo. ¿Sí? Y mi confianza está puesta en sus palabras y en su descripción de que va a tomar la generación de Noé y la generación de Lot y las va a juntar en una sola. Esa va a ser la generación que habría de ver a Jesús regresando, y es la que vivimos, amado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues me advierto, porque ya contrasté mi generación con lo que Jesús enseña, advierto que viene en esta generación. ¿Y cuál es mi llamado? Tengo que sumarme al proyecto del arca contemporánea. ¿Sí? ¿Y cuál es el arca contemporánea? Que Jesús sea el Salvador de la mayor cantidad de personas que podamos. En aquel momento era un arca, en este momento es una persona, Cristo Jesús, el único Salvador. ¿Sí? Y entonces me tengo que enfocar en que las personas conozcan a Cristo, que conozcan a Jesús. Y entonces dice el versículo 7, pero no, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, se puso a trabajar. ¿Sabes que la Biblia nos enseña que no había caído una gota de agua antes del diluvio? Una condensación de nubes que cayera gotas de agua, todavía no había antes del diluvio. La tierra era rociada por el vapor de agua que subía, porque la tierra tenía era como una especie de invernadero, ¿sí? No había polos congelados, la tierra era homogénea básicamente en su temperatura. Y entonces no había la necesidad de que el agua se condensara y cayera en forma de lluvia. Con que subiera en los momentos de la mañana, subiera la condensación a través de lo que se evaporaba, era suficiente para regar todo el planeta. No conocían lo que era la lluvia como tal. Así que Noé estaba creyendo en algo que todavía no veía. Eso es fe. Eso es fe. La fe tiene que ver con lo que no hemos visto, pero que creemos por quien lo dijo. Y quien lo dijo fue Jesús. Y dio su vida por nosotros. Así que tú decides si quieres confiar en Él o no. Entonces, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Creyó y dijo, me voy a poner a chambear. O sea, es que jamás se ha visto una gota y a lo mejor se rieron de él durante 100 años, no importa. No importa que se rían de mí. Yo creo en las palabras de alguien que murió sacrificándose por mí. No me interesa las palabras de alguien que no ha muerto por mí. No me interesa que se ría de mí el mundo que no ha dado nada por mí. Me interesa aquel que me amó de tal manera que dio su vida por amor a mí. Y lo que Él diga, voy a seguirlo. Y voy a confiar en Él. Y si Él me dice, oye,
checa la generación que estás viviendo. Oye, Señor, pues es que se parece un montón. Entonces cree que ya vengo. Entonces cree que llegaré en breve y ponte a trabajar. ¿Sí me doy a entender? El llamado a cada uno de nosotros es a concentrarnos en la obra de Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque él fue el único que creyó. Y él demostró que Dios es verdadero, que Dios es fiel y es verdad. ¿Sí? Y entonces lo mismo va a suceder. Hay personas que no creen su decisión, pero para aquellos que sí creemos, el día de mañana que sucedan las cosas, ¿quién va a estar del lado de Dios? ¿Sí me doy a entender? Es decir, uno puede elegir creer o no creer, decisión de cada uno. Pero el día de mañana, mi fe, por haber creído, va a hacer que la falta de fe de otras personas lo deje como una persona incrédula y perversa, porque quiso mantenerse en su forma de vida en lugar de confiar en Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Ok. Entonces, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es confiar en lo que no se ve. Así de sencillo. ¿Es un acto de locura? Sí, así parece. Pero la verdad, amados, es que si nos comparamos con el resto de las personas, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿No viene acaso de libros? De lo que científicos que no conocemos, que no sabemos en qué trabajan, dicen que vieron. O sea, la gente pone su fe en que la NASA dice, en que la institución fulana de tal dice, en que la OMC dice, en que otros dicen, y todos confiamos en todos. O sea, todos vivimos por medio de la confianza, por medio de lo que otros nos están diciendo. Pero nosotros que confiamos en lo que Dios nos dice, somos los que estamos mal. Pues díganle que sí y sigan su vida. ¿Sí me doy a entender? Todos confiamos en libros. Nuestro conocimiento acerca del mundo y de sus alrededores, ¿de dónde surge? ¿Alguien estuvo hace 100 años? Pues no, ¿verdad? ¿De dónde obtienes la información histórica de hace 100 años? De libros, de testimonios. Pero no dudas de lo que sucedió hace 100 años, ni dudas de las personas que lo dijeron, pero sí dudas de la Biblia. ¿Por qué? Es que la Biblia sí afecta a tu vida. Saber lo que hicieron hace 100 años no importa, pero creer en lo que la Biblia dice sí tendría que afectar mi vida. Y ese es el problema de la generación actual. Todos vivimos del conocimiento de otras personas, pero mientras no afecte mi vida. Cuando el conocimiento afecta mi vida, entonces sí tenemos esa tendencia a rebelarnos, a decir no quiero saber nada de esto, porque sí me afecta mi manera de ser, mi manera de vivir. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Pero todos caminamos confiados en lo que otras personas nos han dicho. Todos. ¿Qué más nos dice la Escritura? Bueno, ya nos enseñó aquí que por fe decidió caminar del lado de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pedro está hablando acerca de la sentencia que hubo en aquella época del diluvio, y dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es lo que quiero resaltar de este texto? Que Noé no solamente se dedicó a construir el arca, sino que además advertía a las personas, era pregonero, era predicador de justicia. Le decía a la gente, oye, va a venir un diluvio. Y la gente se atacaba de risa. Ay, eres un retrógrada, diría Noé. Eres de la guardia vieja y comienzan a hablarte y a etiquetarte de tal manera que sus conciencias no se sientan aludidas por lo que estás diciendo. Entonces mejor te ponen en el pasado, ¿no? Como si fueras de esos objetos viejos que deben de estar guardados ahí en el almacén o ahí en la bodega. No quiero saber nada de este. Me gusta lo que está el presente. Oye, pero aún en el presente, Dios está testificando. Las cosas que estamos viendo, a lo que el mundo le llama cambio climático, son evidencias, es la narrativa que va a tratar de explicar lo que se avecina en el Apocalipsis. O sea, es la narrativa. Ya están diciéndole a la gente, no es Dios, es el cambio climático. Es la narrativa que están implementando, que están metiendo en la cabeza para que la gente siga sin ver y voltear a Dios. Así de sencillo. Pero ya están avisando. Hace apenas unos días vi una noticia que decía, el peor desastre de Estados Unidos está apenas a punto de empezar. El Big One, le llaman, que es un megaterremoto que va a romper gran parte de la falla de San Andrés allá en California. Y los científicos ya dijeron, sí, se va a dar y se está acelerando el que se dé. Y entonces me hace recordar que dice Apocalipsis acerca de ese gran terremoto. Ya te lo están advirtiendo, nada más que no se lo están adjudicando a Dios, para que no se vayan a arrepentir y creer en Él. Este mundo, este sistema está diseñado para que no confíes en Dios. Te da todo lo que tú quieras, pero no confíes en Dios. ¿Quieres hacer esto? Está bien, es tu derecho, no confíes en Dios. Yo te obsequio estos argumentos científicos de personas que no conoces, que no sabes cómo trabajaron, que no tienes ni idea de cuáles fueron los procesos para poder llegar a una conclusión X, y ya lo publicaron en la revista de ciencia fulana de tal, y entonces ya es una verdad absoluta. Nadie cuestiona eso, pero sí cuestionan a Dios. La gente cree en lo que dice una revista de ciencia, pero no le da la oportunidad a creer en Dios. Cuando ambas cosas pueden ser vistas con fe, con confianza. ¿Sí lo entendemos, amados? Entonces, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? A ocuparnos en un proyecto dentro de la obra de Dios y a ser pregoneros de justicia. Esas son las dos cosas que la generación previa al regreso de Jesús tiene que hacer. ¿Sí lo entendemos? Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en ser pregoneros de justicia, en orar como lo hizo Lot, que decía que él era alguien que afligía su alma a causa de lo que veía en Sodoma, y comprometernos con la obra de Dios. 3 cosas que te van a ayudar para poder ser guardado en los últimos días. Pregonero de justicia, Lot como alguien que oraba, que afligía su alma a causa de la maldad, y un proyecto como el arca. Hoy no le llamamos arca, pero bueno, cualquier obra en la que Dios te esté convocando a servir, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Así podremos ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas y estar de pie cuando Jesús regrese. Porque ahí está en la Biblia, nos está diciendo Jesús, voltea a ver la generación de Noé. Pero pues hacían lo mismo que hoy, Señor, pero mucho más exagerado, mucho más exacerbadas las cosas. Bueno, entonces ve qué fue lo que hicieron.
Dios los llamó a trabajar y a ser pregoneros de justicia. Y bueno, Jesús es nuestra salvación, ya lo sabemos, pero hay que trabajar en la obra de Dios, hay que tener un proyecto real, verdadero, sincero en las cosas de Dios. ¿Sí lo alcanzamos a comprender, amados? ¿Quieres que tu familia sea parte de cuando Jesús regrese y estar de pie? Confía en Cristo, vuélvete de todo tu corazón y concéntrate en estas tres cosas a trabajar en los últimos tiempos. No tenemos nada más, amados. Es un llamado general a volvernos a Jesús y dedicarnos a estas tres cosas que Él nos pidió hacer. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias a Dios y cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por ayudarnos. Gracias por hablarnos. Necesitamos, Señor, trabajar en un arca, comprometernos con un propósito, Señor, con un objetivo, ser parte de una comunidad, trabajar con ellos. Padre, necesitamos que en medio de una generación en la cual todo mundo vive concentrado en sí mismo, necesitamos ser distintos, Señor. Necesitamos aprender a ser pregoneros de justicia. Necesitamos aprender a orar y poder construir con otros, involucrados en tu obra, Señor. Gracias por llegar a nuestras vidas, Señor. Bendito sea, Señor. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación
esperado, y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Gracias por estar cercano a nosotros, Señor, por querernos ayudar. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Gracias, Señor. Padre, durante mucho tiempo le dimos oportunidad al mundo, a las opiniones de la sociedad. Queremos darte la oportunidad y que tú nos la des a nosotros, Señor. Déjanos subirnos al arca, Señor. Déjanos ser parte de aquellos, Señor, que sí creen en ti. Por favor, Señor. Gracias, amado Rey. Padre, sabemos que estás por venir y te agradecemos este llamado que nos hace, Señor, a buscar primeramente tu gloria, primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Gracias, amado Rey. El nombre de Cristo y exaltemos a Jesús el Rey.
Gracias, Señor Jesús. Bendito seas eternamente y para siempre, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Te necesitamos mucho, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Gracias por advertirnos, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Seguirte, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Qué bueno eres, Señor. Misericordioso eres con nosotros. Cuánta compasión tienes. Porque no nos abandonas, Señor. Porque no quieres que nosotros nos perdamos. Y por el contrario nos llamas en tu misericordia y buena voluntad. Eres hermoso, Señor. Recibe
todo